herramientas propias. Ahí se está pasando. Bueno, listo. Tengo 10 años de experiencia en industria energética, en servicios públicos, en docencia universitaria. Estoy empezando a tener unos roles chiquitos en la Universidad de los Andes. Tuve también unos pequeños en la Universidad Industrial de Santander hace ya unos años. Me interesa todo este tema de análisis sectorial, análisis macroeconómico y energético en general. Y en este momento tengo un rol de Teaching Assistant, que eso se entiende como monitor en diferentes asignaturas de la maestría en administración y maestría en gerencia estratégica. Por ahora está ese primer vínculo de LinkedIn, pero al final les dejo todos mis datos de contacto por si deseamos permanecer en contacto. Bueno, ¿qué pasa con la estrategia? Sin una estrategia, la organización es como un barco sin timón. Yo creo que esto ustedes lo han escuchado miles de veces, pero yo creo que sí hagamos una reflexión propia de si realmente estamos haciendo bien la estrategia, si las organizaciones tienen realmente un derrotero, un norte a donde quieren llegar, un puerto, como se muestra en esta imagen. Pensemos en eso si realmente estamos haciéndolo realidad desde nuestras organizaciones. Y eso muchas veces termina convirtiéndose en esta escena de Alicia en el País de las Maravillas, que me parece muy buena. El video en YouTube no lo vamos a ver, pero se los voy a dejar ahí en la descripción. Y es esa conversación entre Alicia y el gato de Cheshire. Me perdonan ustedes si es la pronunciación o no. Alicia le dice, ¿podrías decirme qué camino debería seguir desde aquí? Y el gato le dice, eso depende en gran medida de a dónde quieras ir. Alicia, no me importa mucho a dónde. El gato le responde, entonces no tiene importancia por dónde vaya. Alicia estaba perdida en un bosque, no sabía dónde ir, pero también quería ir a cualquier parte, o sea, no sabía realmente qué quería hacer, y eso es lo que a veces se termina convirtiendo en la estrategia de las empresas, que no saben lo que quieren ni cómo conseguirlo, y terminan atrapados en esta escena que quizás para ustedes sea familiar, y la estrategia se termina convirtiendo en algo improvisado, en vamos a hacer un DOFA, en hagamos una lluvia de ideas, en una serie de cosas que no son estrategia, terminan confundiéndolo con estrategia y termina teniendo cualquier clase de resultado porque no está metodológicamente bien estructurado. Bueno, ¿por qué tenemos este vacío en la estrategia? Estos son unos datos también que pude sacar y ustedes se van a dar cuenta con solo estos tres de por qué hay ese vacío tan grande. Entonces, solo el 62% de las iniciativas estratégicas son exitosas. ¿De dónde es esto? Del pulso de la profesión del PMI, que ustedes saben que es la encuesta más grande en gerentes de proyecto. Entonces, los mismos gerentes de proyecto no están diciendo, oiga, todas son exitosas, no. Estamos llegando al 62%. Otra fuente dice también de Robin Speculan que solo el 47% de los líderes creen que su organización es buena implementando la estrategia. Entonces tenemos un 47% que sí y casi un 53% que no. Entonces ahí hay un vacío muy grande. Y finalmente el 30% de los gerentes mencionan que la falta de coordinación entre las unidades es su mayor desafío para ejecutar la estrategia. Esto es de Harvard Business Review. Entonces ahí vemos que en esa coordinación y en esa ejecución hay un vacío muy grande en lo que entendemos por estrategia y lo que estamos implementando como estrategia en nuestras organizaciones. Aquí les dejo esta pregunta un poco abierta y quería dejarla así como estrategia ágil, preguntándonos por qué viene esta reflexión. Últimamente he estado viendo que en algunas empresas el proceso de la estrategia está haciéndose a muy corto plazo. Típicamente, si ustedes iban a un curso de administración hace unos años, les iba a decir, usted planea la estrategia durante, puede ser un año, y la ejecuta los 5 años siguientes. Ahora la estrategia se está dando de una forma mucho más ágil que está planeándose en pocos meses, 6 meses, para ejecutarla en 1 o 2 años y ver inmediatamente cuáles son los resultados. Por eso les dejo esa frase que está aquí a la izquierda, los líderes deben tratar la estrategia más como una hipótesis a probar que como un mapa que debe seguirse. Es una hipótesis, en esto yo me siento identificado, ustedes harán sus reflexiones profesionales si es así, pero yo creo que sí debe ser así. No debemos ser tan rigurosos y la estrategia se debe parecer más a un concierto de jazz en el cual podamos sobre la marcha ir mejorando
ir afinando y no tan rígido como uno de música clásica, donde tiene que ser al pie de la letra y el éxito está en que se ejecute de esa manera. Entonces, les dejo esto porque esa imagen que está del barco, nosotros tenemos que ser también capaces de adaptarnos rápidamente a las circunstancias y en eso está el ambiente, que es lo que nos, perdón, que es lo que nos trae para la conferencia del día de hoy. Bueno, y yo como PM, ¿qué tengo que ver con la estrategia? ¿Por qué tengo que ver con la estrategia? Porque siempre nos han dicho desde los cursos de preparación que los proyectos son ese vehículo por la cual las empresas alcanzan los objetivos estratégicos de su empresa, de su norte que tenga planeado. También los gerentes son ese eje de la ejecución. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día en esos cargos de gerencia media, estamos absorbiendo información de arriba hacia abajo, de los colaboradores, de las personas que están ejecutando los trabajos, de los líderes de más arriba que también están vigilando los proyectos. Unimos esta comunicación, entendemos las prioridades, estamos asegurando que se tomen esas acciones correctas sobre la marcha, proporcionando realimentación correctiva y finalmente entrenamos compartiendo las mejores prácticas y aprendiendo los errores, eliminando obstáculos y proporcionando comentarios. Úseme un momentico, Pilar. Dime, José, ¿qué necesitas? No, tomar aquí un poco de aire. Dale, dale. Que estoy aquí con un poco de malestar. Les pido disculpas. Sí, no te preocupes, nosotros aquí estamos muy atentos. En este momento tenemos 43 personas en sala. Y pues está súper interesante tu conferencia, muy alineada con el ciclo que estamos hablando. Entonces, súper bien. Bueno, voy aquí a ir despacio para que me alcance la voz. Dentro de la gestión de la estrategia les propongo este ciclo como un ciclo como PHBA, en el cual evaluamos los factores ambientales, formulamos la estrategia, la planeamos, la ejecutamos y evaluamos el desempeño de esa estrategia. Dentro de esta conferencia nos vamos a concentrar en esa evaluación de esos factores ambientales. En esa segunda parte, en ese solo cajoncito, y nos vamos a concentrar en el análisis externo. Bueno, ahora, ¿pero qué nos dice nuestra guía? Recordemos que nosotros nos guiamos por esta guía del PMBOK. ¿Qué dicen los factores ambientales? Lo que dice es esto, que se originan fuera del ámbito del proyecto, que tienen un impacto, y algo muy importante, que no están bajo control del equipo, y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. Pero ojo, que no estén bajo control no quiere decir que no podamos tener respuestas o acciones a estos factores ambientales. No se puede terminar convirtiendo en una excusa de que como no lo controlo, no puedo hacer nada con ellos. O simplemente están dados y que no puedo, pues sí, como vuelvo, insisto, no puedo tener ninguna influencia sobre esos factores. Que no se nos termine, insisto, convirtiendo en una excusa de que los proyectos puedan terminar en el fracaso por no evaluar esto. También porque son importantes según la guía, porque son la entrada a muchos procesos de planificación sobre todo. Están hablando todo el tiempo de factores ambientales y esos factores ambientales son estos que se dicen acá. ¿Me ayudas a leer, Pilar, por favor? Claro que sí. Los EEFS, que son los factores ambientales externos a la organización. Tenemos primero las condiciones de mercado. Segundo, influencias y asuntos de índole social y cultural. Restricciones legales. Base de datos comerciales. Investigaciones académicas. Estándares gubernamentales o de la industria. Consideraciones financieras, elementos ambientales físicos.
Esto es tomado de la Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos, el PMBOK. Si ustedes lo ven, esto es muy genérico, como casi todo lo de la guía. Entonces, lo que vamos a intentar es explorar un poco más esos factores. Y... La pobre man va a dar la charla con esa tos. Sí, amigo. ¿Qué? Estoy aquí intentando que me salga la voz, pero bueno. Entonces, lo que vamos a intentar es mirar qué factores ambientales son los más importantes para nuestros proyectos. ¿Por qué es importante? Porque la empresa no está aislada, la empresa siempre está en un entorno, en un ambiente, está influenciada por esos factores, y que la compañía pueda interpretar, adaptarse y usar esos factores internos y externos va a triunfar en el mercado. Si no lo hace, va a terminar secuestrado por esas fuerzas externas o también internas, y por eso es importante el entorno. Aquí quiero introducir rápidamente un concepto económico que se llama información asimétrica. Quizás ustedes lo hayan escuchado. Eso es cuando en dos agentes típicamente económicos hay una de las partes que tiene más información que la otra. Eso normalmente se da en oligopolio, monopolio, en una clase de mercados imperfectos, pero también se ve en toma de decisiones del día a día. Hay muchos ejemplos que se pueden dar. Lo que les quiero dejar como que se lleven ustedes es que no pueden ustedes ser, ¿cómo sería la palabra? Tienen que preocuparse por realmente capturar esas señales de que envían esos agentes, no solamente agentes económicos, sino agentes de su día a día. Y si esa señal les causa sospechas, tienen que ir a averiguar a las fuentes. Y ya vamos a ver al final por qué. O sea, no pueden ustedes quedarse con una opinión, con que alguien me dijo, con que esto, sino que ustedes tienen que tratar de que la información sea lo más simétrica y que ustedes tengan la mayor cantidad de información posible en toma de decisiones. Recuerden que esto es toma de decisiones y eso es supremamente importante. Pero podemos tener diferentes escenarios en nuestra evaluación. Podemos tener escenarios posibles, escenarios reales, escenarios deseados. Yo creo que esas palabras les pueden ser familiares. Deseados, pues es lo que queremos que pase, el más optimista, podríamos decir. Pero posibles también hay cosas que nos pueden salir de control, que pueden ocurrir, que pueden ser disparadores, escenarios reales, pero también podemos tener escenarios totalmente imprevistos. Y tenemos que planear ante todos esos posibles escenarios y aceptar o acelerar su ocurrencia dependiendo de si nos afecta o no a nuestro proyecto. Tenemos este proceso de análisis del entorno que les voy a proponer con estos pasos, y es, primero ustedes tienen que identificar esa necesidad de cambio. ¿Cuál es el disparador que se le está dando? Esto es decir, que se les dé alguna estrategia que no le esté funcionando. Entonces usted dice, oiga, algo de pronto no estoy haciendo bien en el entorno. Después tengo que recoger la información y ahorita vamos a mirar dónde la podemos ir a recoger, cuáles son fuentes confiables para hacer ese análisis de entorno. Después tenemos que hacer esa validación de los stakeholders, validación con diferentes stakeholders. Con eso me estoy refiriendo es a que cuando ustedes lo vayan a hacer dentro de sus empresas, les recomiendo que no lo hagan solamente con personas de su organización. O sea, traten de traer gente de afuera que piense fuera de la caja, que los provoque, que les pregunte, que los cuestione, porque de pronto ustedes pueden terminar en sesgos cuando hagan ese análisis del entorno. Entonces, les recomiendo que traigan externos en ese proceso de análisis para que no tengan sesgos en las personas o en la industria que estén o en que hemos hecho la cosa de una forma siempre. Y finalmente ya con esto pues se plantea la estrategia de esa concertación de cambio y lo que es muy importante y que identifiquen ustedes nuevos stakeholders, nuevos interesados que involucren su estrategia y sus proyectos y también como salidas nuevos riesgos u oportunidades y amenazas
que les van a servir de ese análisis del entorno. Esta es la primera herramienta que les traigo para análisis de hoy, que es análisis PESTEL o PESTEL, que quizás les sea familiar. Esto lo que me involucra es un acrónimo de político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, con lo cual voy a tener una descripción del entorno. Voy a identificar oportunidades, amenazas, tendencias del mercado o tendencias de la industria, pero hay cosas que pueden salir mal. Y es como les decía, en el equipo de trabajo pueden simplificar la información, pueden participar de supuestos que no estén fundamentados. Hay sesgos en la toma de decisiones, eso está comprobado en administración, en psicología. Entonces, tienen que tener cuidado cómo lo hacen porque hay cosas que pueden salir mal y adicionalmente, si no se hace de forma regular, no va a ser efectivo para la toma de decisiones. Es decir, esto no lo puedo hacer una vez cada 2 años. La recomendación es que se haga por un periodo tarde, 6 meses. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a entrar entonces a cada una de estas variables. Y político, ¿qué quiere decir la primera P de política que vamos a terminar acá? ¿Hasta qué punto el gobierno nacional, regional, local puede impactar la organización, la industria, el proyecto en el que yo estoy acá, en el que yo estoy involucrado? ¿Qué puedo identificar acá? Aquí menciono algunos elementos. La estabilidad política, la legitimidad de los gobiernos, o sea, legitimidad, si ustedes van a analizar Colombia, no sé, del Congreso, qué pasa con las cortes, con la justicia, no sé, el ejército, la fiscalía, si se involucran con eso. Los procesos electorales son muy, muy importantes porque tenemos una foto hoy, pero hace un año atrás estábamos cerca de elegir presidente y el tema político era totalmente diferente, había una incertidumbre. Entonces tienen que evaluar, dependiendo del escenario en el que estén ustedes, si van a hacer el PESTEL a nivel nacional, a nivel regional, por ejemplo, si lo van a hacer a Bogotá, ¿cuáles de estas variables son las que pueden incluir en su análisis? También política fiscal y empresarial, es decir, si el gobierno está imponiendo impuestos o no, si es amigo con la industria o no, qué pasa con elementos como transparencia, perdón, percepción de corrupción, si hay apertura a mercados comerciales o se está cerrando, y cuáles son las ideologías y esos partidos que están emergiendo en el escenario político. Estas son algunas de las variables que ustedes pueden analizar acá. En el económico, pues digamos su palabra también lo dice, pero pues pueden analizar las 3 grandes variables macroeconómicas clásicas, que son PIB, inflación y desempleo, pero también en qué parte del ciclo económico está, si está creciendo el PIB o no, qué está pasando con la tasa de cambio y la tasa de interés, commodities, los costos laborales a los que se ven enfrentados las empresas, qué pasa con el gasto público, o sea, el gasto del gobierno y el consumo de los hogares. ¿Por qué es muy importante el consumo de los hogares? Porque normalmente dentro del PIB puede llegar a pesar 2/3 partes al 70% del Producto Interno Bruto de un país, lo que consumen los hogares y las personas. Entonces, una variable muy importante que pesa mucho dentro del PIB, la balanza comercial y finalmente, ¿qué pasa con el Banco Central? Digamos, en el caso de Colombia, el Banco de la República sí tiene una independencia clara, no se deja, perdón, no se deja persuadir del gobierno de turno. Las decisiones en tasa de interés, en otras políticas, en bonos y todo eso es muy independiente y eso es muy bueno para el tema económico. Social, ¿me ayudas, Pilar? Un minutito, por favor. Claro que sí. Sí. En la parte social, estos factores se encuentran en el entorno social e identifican las tendencias emergentes. Esto ayuda a una firma a comprender mejor las necesidades y deseos de sus clientes. Se pueden identificar
actualidad y tendencias demográficas, niveles de educación, tendencias culturales, cambios de actitud y estilos de vida colectivos, individuales, grupos de presión, cambios en la pobreza, desigualdad, desarrollo humano, nivel de ingresos, movilidad social, entre otros. Bueno, acá porque es importante, digamos porque en Colombia estamos viendo cambios sociales como en todo el mundo, de la pirámide demográfica se está invirtiendo, la población se está empezando a envejecer. Aquí trae unas preguntas de, por ejemplo, si ustedes se han preguntado si la gente se casa o se divorcia más ahora, porque hay hogares más unipersonales, y toda esa serie de preguntas les ayuda a ustedes a pensar, bueno, si las personas viven solas, ¿cómo afecta, no sé, el negocio de la construcción? ¿Cómo afecta la banca? ¿Cómo afecta la energía? ¿Cómo afecta donde yo estoy todos estos cambios? Que la gente está más educada, hay un grupo de presión, están las redes sociales, la pobreza ha disminuido en el país, la desigualdad pues sigue siendo algo alta, pero ha bajado un poco. Es que ustedes ayuden a identificar todos esos elementos que están emergiendo y cómo eso puede afectar su negocio, su proyecto, su estrategia. Tecnológico. Aquí también, pues, esto es muy sencillo, pues, como su palabra lo indica, es podamos identificar esos cambios. Sí, por favor, desde se puede identificar. Cambios en la tecnología digital o móvil. Automatización, inteligencia artificial, I+D, nuevos métodos de distribución, manufactura y logística, presente y futuro de medios tecnológicos y de telecomunicaciones, Big Data, almacenamiento de datos, Analytics. Yo creo que esta la entendemos todos claramente y podemos avanzar, es ver cuáles son los cambios tecnológicos y cómo afecta industria, mercados, proyectos, estrategia. Ambiental. Si quieres, ayúdame también desde se puede identificar también. En ambiental tenemos huella de carbono y emisiones, reciclaje, disposición y tratamiento de agua y residuos, responsabilidad social corporativa, RSC, regulación actual relacionada con protección ambiental, producción limpia, eficiencia energética y uso de energías renovables. Bueno, elementos ambientales, tendencias, el impacto de energías renovables, producción más limpia, economía verde, economía circular, etcétera, que están emergiendo. ¿Cómo afecta lo que hemos dicho, proyectos, estrategia, negocio? Ilegal, si quieres ayúdame también desde se puede identificar. Ok. Leyes relacionadas con salarios, empleo, prácticas laborales, salud y seguridad ocupacional, tributación, protección del consumidor, libre competencia, entre otros. Permisos y licencias, nivel de regulación del mercado, propiedad intelectual y protección de datos. Sí, acá es sencillo. ¿Cuáles son los elementos de ley que me están impactando el negocio? Leyes salariales relacionadas leyes relacionadas con salario, empleo, qué tan regulado está el mercado, si yo estoy en un mercado monopólico, oligopólico, competencia perfecta, qué pasa con la propiedad intelectual y la protección de datos en esta parte legal. Sigamos. Es un ejemplo que les quería traer de un pedestal que elaboramos para Brasil para que ustedes vean cómo se ve esto. Acá estamos hablando de
aquí arriba el nuevo gobierno en Brasil cuando llegó Jair Bolsonaro, las implicaciones, cómo estaba Brasil en el índice de Doing Business que vamos a hablar ahora, qué está pasando con el ciclo económico de Brasil, esto era una empresa de oil and gas, entonces cuál era el marco de oil and gas, qué está pasando con la autoridad del petróleo de Brasil, qué pasaba con la tasa de empleo, es una forma de hacerlo. Aquí hay otros elementos como libertad económica, el marco legal que identificamos que es un país bastante regulado. Brasil también ha sufrido mucho por altos niveles de corrupción, como casi toda América Latina, por ejemplo el escándalo de Odebrecht, pero ya fue que arrancó. Eso que dentro de este análisis, el índice de desarrollo humano, que es una manera de ver cómo las naciones están evolucionando en su calidad de vida de sus habitantes, y la degradación ambiental que podría cambiar en ese momento con la llegada del presidente Bolsonaro. Este otro pedestal que mostramos acá es como una tabla sencilla donde estamos mostrando indicadores como la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, GDP per cápita, la inflación, el desempleo, exportaciones, tasa de cambio, la deuda del gobierno como porcentaje del PIB. Entonces, ustedes pueden hacerlo de eso si lo quieren hacer históricamente, y con eso pues van haciendo un resumen y van sabiendo qué ha pasado en el tiempo y qué puede estar pasando, qué proyecciones hay de estas variables, por ejemplo en Colombia por el DANE, Banco de la República, comisionistas de bolsa, etcétera, si van a trabajar esto. Y yo les invito también a que cuando vayan a analizar la parte económica, despiecen el PIB. O sea, miren la contribución de los sectores, sepan ustedes en qué sector económico están, qué está pasando con ese sector, qué ha pasado históricamente, qué puede pasar, para que ustedes se lleven una foto completa y sepan qué está pasando y cómo ese sector está o puede ser impactado por estas variables que estamos mencionando. Ahora, si ustedes, hasta ahora que hemos visto el pedestal, todo ha sido cualitativo. Sin embargo, aquí la buena noticia también es que hay algunos entes, algunos think tanks u organizaciones que hacen el pedestal también con números. Entonces ustedes también, este es un ejemplo, por ejemplo, que lo saqué de EMIS, que compara Brasil con el entorno de Latinoamérica, con el mundo en promedio, les da una puntuación donde 0 es el mejor, 100 es el peor, y entonces en este diagrama de araña o de radar, rápidamente se puede hacer una idea de las condiciones del pedestal en general versus el mundo, versus Latinoamérica. Entonces, para que esto no es subjetivo, esto también se puede llevar a números, o por lo menos ya hay, pues insisto, entes que hacen esto, y ustedes pueden ir llevando esa evaluación en el tiempo, y a partir de eso que les sirva en su toma de decisión. Ahora vamos a pasar a otro tema diferente, que es el diamante de Porter. Si les es familiar Porter o no, pues Porter es uno de los, digamos, de los gurús actualmente en administración. Él está en Harvard, a veces ha venido acá en Colombia, y él ha tenido muchas herramientas que son muy populares. Dentro de esto vamos a hablar hoy de dos, que son el diamante de Porter y las 5 fuerzas de Porter. Este de Porter se asimila más, tanto el diamante como el, bueno, en realidad los del diamante y las 5 fuerzas ayudan a analizar competitividad. Eso es lo que queremos ver acá. Y ese diamante de Porter originalmente se hizo para observar clústeres o industrias cercanas, incluso geográficamente. Entonces, para que se hagan una idea, por ejemplo, encaja muy bien en Silicon Valley, o encaja muy bien en industrias como Hollywood, porque son similares, se saben que están en ciudades, y comparten elementos de competitividad. Entonces, lo que propone Porter es evaluar estas 4 condiciones y 2 externas, que son el azar y el gobierno y las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere evaluar, por un lado, son los factores
Entonces, esos recursos humanos, físicos, laborales, máquinas, herramientas, que es en parte de ese clúster o de esas industrias, y evalúo cómo están esos factores dentro del diamante. Es muy importante también ver la estrategia, la rivalidad empresarial, o sea, cuáles son mis rivales que tengo actualmente, cómo están respondiendo ellos, qué estrategia están usando para yo poderme comparativamente. Condiciones de demanda, quiero evaluar acá, qué es lo que me está pidiendo el mercado. O sea, hay usuarios cada vez más exigentes, por ejemplo, en temas ambientales, en que las cosas vengan de fuentes renovables. Entonces, ¿qué me está pidiendo el mercado? ¿Qué me está pidiendo mis usuarios para yo ser más competitivo y entregar lo que ellos quieren como respuesta a esa demanda? Y finalmente, las industrias relacionadas y de apoyos, que son aquellas, entiéndase, por ejemplo, si es Silicon Valley, entonces una industria relacionada puede ser, si es el software, entonces digamos la industria del hardware. Entonces la industria relacionada, cómo está afectando la competitividad, qué está pasando con esa industria actualmente, cómo está evaluando en innovación, en internacionalización, y los dos que están a la izquierda, que son el azar y los gobiernos, que influencian el gobierno, sobre todo desde la regulación, y el azar sobre cosas que se pueden salir de control en este diamante. Ahora vamos a ver el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Bueno, entonces como les decía, al igual que veíamos ahora, que lo que busca Porter es que identifiquemos esas causas de la competitividad, o si no las tenemos, porque tampoco podemos decir de entrada que somos competitivos, por qué no lo somos y qué podemos mejorar. Esta herramienta es muy importante, yo creo que ustedes la han visto de pronto en sus negocios, y es cuál es el poder de negociación de mis clientes. Si tengo un solo cliente, a ver, que él tiene mucho poder de negociación, si me corta la facturación, ¿qué pasa conmigo? O yo trato de buscar más clientes, ¿sí? La rivalidad entre las empresas, que es el segundo, o sea, mi competencia, cómo está reaccionando en el mercado, cómo está el market share, cómo está reaccionando, qué está pasando con mi competencia, qué está pasando con la amenaza de nuevos entrantes. Recordemos que la tecnología está evolucionando y las cosas están quedando en desuso rápidamente. ¿Qué puede llegar a reemplazar mi producto, mi proyecto, mi estrategia, que me pueda amenazar con esos nuevos entrantes? ¿Qué pasa con los proveedores también si tienen poder de negociación sobre mí? Perdón, esos nuevos entrantes era de empresas entrantes, ahí me equivoqué. La productos sustitutos que le mencionaba, esos que pueden entrar, y nuevos entrantes son nuevas empresas que pueden entrar al mercado y también pueden entrar a rivalizar conmigo y hacerme más o menos competitivo. Entonces es una herramienta sencilla y fácil de entender. Entonces yo les propongo que los puedan, por ejemplo, resumir en este gráfico. Ustedes aquí pueden poner todo e irlo haciendo como un canvas. Irlo haciendo metódicamente, ir haciéndolo iterativamente. No tiene que salir a la primera. Pueden hacerlo muchas veces y irlo sacando en la medida que su equipo de trabajo vaya desarrollando estos factores ambientales, y al final, con el PESTA, más las fuerzas de Porter, que es el que quizás tiene más aceptación, es más popular que el diamante, poder tener herramientas que les ayuden a usted a identificar oportunidades y amenazas. Entonces, precisamente esto es lo que le decía. La suma de ese análisis de ese macroentorno, de ese PESTA, de esas tendencias, de esas variables, más las 5 fuerzas de Porter, que es la que más se impone para este tipo de análisis, que es ese análisis de macroentorno y ese análisis de esa industria, de esos clústeres, de ese mercado, lo que está pasando con mi competitividad, me va a dar como salida oportunidades y amenazas. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Este es el core de lo que quiero que se lleven hoy. Que ustedes con esas oportunidades y amenazas identifiquen entonces riesgos. ¿Qué pasa si hay un cambio político? ¿Qué pasa si este riesgo económico puede aparecer? ¿Qué pasa si tal cosa? Y a partir de ahí les pueden salir también nuevos stakeholders. Por ejemplo, ustedes pueden hablar que un stakeholder en sus proyectos dice, no, un stakeholder mío es el gobierno, pero el gobierno es muy grande. Entonces ustedes pueden
A partir de ese análisis Pestal llegar a decir, ah, no, es que mi stakeholder es el Ministerio de Industria y Comercio, Industria y Turismo, o no. Yo como stakeholder tengo que estar monitorizando el Banco de la República y las decisiones de la Junta, porque lo que salga ahí de las tasas de interés me va a afectar la financiación de mi proyecto. O mi stakeholder es, sí, o sea, pueden salir nuevos stakeholders o a partir de ese análisis, como vuelvo, insisto, salen esas oportunidades y amenazas, a partir de ese análisis juicioso a través de esta metodología que les estoy proponiendo. Pero también tenemos otros indicadores del entorno. Quizás ustedes lo hayan escuchado, que es el Doing Business, que lo saca el Banco Mundial. Así rápidamente, Colombia ha descendido del año 2017, está en el puesto 53, o sea, estar en el 1 es estar muy bien, estar en el top. Y hemos descendido 12 puestos, estamos en el puesto 65. Entonces, el clima de negocios en Colombia no ha mejorado, se ha empeorado este ejemplo. Pero, ojo, vuelvo, insisto, no se queden con el titular, no se queden con la foto. Desmenucen el Doing Business, despedácenlo y miren, por ejemplo, toda esta herramienta, todo lo que se evalúa ahí, que son obtención de electricidad, por ejemplo, si ustedes en su proyecto van a abrir una fábrica, un negocio, permisos de construcción, si está relacionado con la construcción, qué está pasando con esa variable, obtención de crédito, pago de impuestos, contratos, insolvencia, apertura de empresas, etcétera. Entonces, la invitación es a que ustedes naveguen y se metan en esto y revisen de estos indicadores qué le puede pegar a su negocio. De un año a otro, ¿por qué disminuyó? ¿Por qué bajó? Eso normalmente en los informes viene muy explicado. Y es importante que ustedes lo profundicen porque de ahí van a sacar ustedes nuevos elementos, insisto, oportunidades, amenazas, que van a complementar su evaluación de riesgos, de stakeholders, de requerimientos que van a tener su empresa. El índice global de competitividad, este es otro índice que saca el Foro Económico Mundial. También Colombia ha disminuido, el año 2017 estaba en el 61, el año 2018 en el 66, y este año está en el puesto 60, pero ojo, ahí le puse un asterisco, hay un cambio de metodología, entonces ahí le pongo un interrogante de, a ver, ¿realmente mejoramos o no? ¿O fue que quizás nos favoreció el cambio de metodología? Y nuevamente, la invitación acá es a que ustedes revisen de qué están compuestos estos índices, como por ejemplo este que tiene capital humano, innovación, mercados, ambiente de negocios. Profundicen en ellos y miren qué de esto afecta su negocio, su mercado. Tampoco tienen que hacerlo en todos sus proyectos, en toda su estrategia, en el portafolio que estén manejando, en el programa, no. O sea, ustedes también lo customizan, lo personalizan a lo que quieran. Ustedes pueden requerir competitividad, pero no Doing Business, o se pueden quedar solamente con Pestal, o del Pestal les pueden quitar algo que no afecte su negocio. Esto también depende de ustedes qué tipo de proyectos y negocios estén involucrados. Hay otros indicadores, vamos a hablar de Colombia, y hay otros indicadores industriales de construcción, demanda de energía eléctrica, comercio, etcétera. Por ejemplo, en edificaciones, yo no sé si ustedes sepan que hay mediciones para licencias de construcción, despacho de cemento gris. Entonces, todas esas variables, ustedes también las pueden ir analizando si están metidos en un proyecto de construcción de vivienda, por decir algo. ¿Qué está pasando con esas variables? ¿Qué pasa con la demanda de energía eléctrica si ustedes, por ejemplo, ahora se están metiendo, por ejemplo, con temas renovables? ¿Hay alguna relación? ¿Va a disminuir la demanda en el futuro? ¿Vigilo la demanda? Cuando estos indicadores vienen, normalmente vienen los departamentos donde hubo más crecimiento de demanda de energía eléctrica o no. Entonces, hay una serie de indicadores, todos estos que están acá, la mayoría están en el DANE, y la invitación es a que los naveguen, sepan en su negocio y en su industria qué les puede afectar. El DANE, no se imaginan la cantidad de información que tiene. La verdad es que la gente no lo sabe. Pero tiene muchas encuestas, muchos indicadores que les ayudarían seguramente en la evaluación de su estrategia y de sus negocios. Hay otros indicadores de opinión, que es opinión empresarial, opinión industrial conjunta. Ese
de opinión empresarial lo saca Desarrollo, el de opinión industrial conjunta lo saca la ANDI, y el de opinión del consumidor lo saca Desarrollo también. Y si ustedes lo recuerdan, bueno, va a tocar ir adelantando para que no nos vayamos tan tarde. Opinión del consumidor salió hace unos 6 meses. Yo creo que cayó mucho la opinión del consumidor, el índice de confianza. ¿Y por qué es importante? Porque muestra las expectativas de los hogares frente a la actividad económica. Y como les decía, los hogares es lo que más pesa en el PIB. Si la confianza se cae, eso es como ustedes han escuchado de pronto las profecías autocumplidas. Entonces la gente tiene pesimismo, no compra, hay recesión, hay ciclos económicos bajos. Entonces es uno de los indicadores importantes si ustedes están en retail, están en cosas dentro de esa canasta básica, y ustedes sepan por qué está pasando eso, si está contagiado por política, si está contagiado por percepción, y aprendan a usar aquello que les pueda impactar su negocio. Estas son algunas de las fuentes que les decía. El DANE tiene muchas, ahí está el Banco de la República, ahí están algunas, Cámara de Comercio, Camacol, ANIP. Entonces, la invitación es a la que ustedes averigüen qué les puede impactar, qué encuestas, estudios, periódicos, no sé, todo lo que pueda salir de estos entes afecta a su negocio y su estrategia. Finalmente, hay otros elementos como calificadores de riesgo, que recordemos que si un país lo califican mal, pues empieza a tener problemas macroeconómicos, de acceso a crédito. Entonces también revisen la calificación de crédito, que es un reflejo del riesgo político, económico y el riesgo soberano. Y este también, que es el MB, que es el riesgo país, esto lo saca el JP Morgan. Lo que están midiendo es la diferencia de los bonos que emiten los países comparado con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se considera que son los más seguros y los más confiables, y que la Reserva Central jamás va a dejar de pagar esos bonos. Si ustedes vieron, no sé si la semana pasada salió una noticia de que Argentina estaba en más 1000 puntos de riesgo país. Es el más alto que está en este momento. Bueno, quizás Venezuela también está muy complicado, pero la noticia fue Argentina, y cuando dicen más 1000 puntos, lo que quiere decir es que está 10% más por encima que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces la percepción es riesgosa, y como sabemos, eso limita el acceso a crédito y se empiezan a problemar los países, y esto también puede afectar su clima de negocios, su proyecto, su estrategia, donde ustedes estén trabajando. Y finalmente las conclusiones es: con este análisis de entorno lo que obtenemos es aquellas variables y todos estos escenarios que se pueden dar y nos permitan tomar decisiones estratégicas mucho más informadas. Lo que les decía, saquemos esa información asimétrica que podemos tener. Entonces tenemos que tener decisiones muy informadas, y con eso vamos a evaluar esa estrategia a corto plazo. Y a pesar de que no podamos controlar nuestro entorno, pero sí estamos monitoreando constantemente qué está pasando. Es como si fuéramos la imagen del barco que les mostraba al comienzo. Estamos vigilando qué está pasando con el tiempo, si hay lluvia, si hay tormenta, pero tenemos que hacerlo continuamente. Si no lo hacemos, estamos fritos. Con estas variables, ¿qué vamos a encontrar finalmente? Oportunidades y amenazas que se van a traducir en riesgos positivos y negativos, y en nuevos interesados que no se han identificado seguramente y que nos permitan dar una mejor respuesta a los desafíos de los proyectos. ¿Qué recomendación les se da normalmente ese tipo de herramientas, tanto Pestal como Porter? Que no pasen más de 6 meses. O sea, no hagamos uno cada 2 años, uno una vez al año, sino que tengamos esa inquietud de hacerlo frecuentemente para revisar qué está pasando con esas variables exógenas y tomar decisiones en el ambiente de negocios, en la estrategia que estemos formulando. Y la final, no nos conformemos con los titulares de prensa para obtener la información. O sea, no nos quedemos en que van a decir que para el 2020 el dólar va a estar en 3.000 y la tasa de interés en tanto, y de política puede pasar esto. No nos quedemos con los titulares de prensa, vayamos a las fuentes. Ya les mencioné algunas, de ANDI, Desarrollo, Banco de la República, DANE.
y involucren el equipo que les decía también en la formulación, que sea interdisciplinario, que sea interno y externo, o sea, personas que estén dentro de la empresa, de la organización, traten de traer personas externas, traten de involucrar no solamente, por ejemplo, ingenieros, traten de involucrar si tienen economistas, abogados, politólogos. A veces las cosas que son así, que parecen más locas, pueden teniendo los mejores resultados. Y ese equipo interdisciplinario lo que va a tener es enriqueciendo la discusión y que hayan personas internas y externas va a evitar que haya sesgos de información y que tomemos decisiones con información sesgada, información incorrecta o información incompleta que no nos lleve a buenos análisis. Y eso es todo. Y eso es todo, queridos amigos, querida comunidad. Ahí están mis datos de contacto de email, de teléfono, si me quieren agregar en LinkedIn. Eso es, Pilar. José Luis, muchísimas gracias. Qué exposición tan interesante. Algunas de las herramientas las he utilizado en mis emprendimientos y realmente la de Porter me encanta, realmente me funciona muy bien. Y pues bueno, de verdad que te agradezco en nombre mío, en nombre de la comunidad, del PMI. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ya hay una pregunta, esta es de José Armando. Te voy a leer. Ok. ¿Qué aspectos claves se deben incluir en las estrategias de una empresa que construye proyectos para sus clientes para inmunizarse de las fluctuaciones del mercado? Nuevamente, ¿qué aspectos importantes? Sí. ¿Qué aspectos claves se deben incluir en las estrategias de una empresa que construye proyectos para sus clientes para inmunizarse de las fluctuaciones del mercado? ¿Qué aspectos claves? Pues a ver, ¿quién la hace? ¿Quién es el que hace la pregunta? José Armando Pérez. José Armando, bueno. Yo creo que de pronto retomando un poco lo que hemos dicho ahora es, primero es saber en qué industria estamos. Entonces, como les decía, si estás en industria, no sé, de tecnología, si estás en industria de construcción, si estás en industria energética, en industria de banca, y a partir de ahí, lo que yo haría es para evitar esas fluctuaciones que están mejorando y que mejore la estrategia es en cada uno de esos sectores, ya sabiendo yo en qué sector estoy, entonces evalúo cuáles son las variables claves que están ahí afectándome. Entonces, si yo estoy en sector de banca, pues obviamente me van a afectar todo el ciclo económico, es lo más importante que está pasando con la liquidez de los clientes. O sea, digamos, no puedo decirte ahorita siempre que debes incluir estos elementos o que en una estrategia no debe faltar esto. Esto es muy personalizado, o sea, debes entender primero la industria y la industria saber qué factores están, luego saber qué fuentes de información hay. Entonces, en sector, por ejemplo, agrícola, hay unas encuestas del DANE que están hablando de producción agropecuaria, hay un censo rural que salió hace unos 2 o 3 años. Entonces, eso depende. O sea, tengo que primero, lo que yo diría sería, primero, conozco qué industria está. Segundo, identifico qué variables y qué información pública puedo tener fácilmente, que yo sé que la pueden conseguir en fuentes, como les decía, como DANE, como Desarrollo. Y tras eso, sabiendo qué información hay, entonces yo usaría estos elementos, como ya empiezo a usar entonces el PESTAR, empiezo a ubicar Porter, y a partir de esa información que ya considero que es lo que me afecta a mi industria, mi proyecto, y sabiendo qué tengo disponible, empiezo a formular la estrategia. ¿Sí? Yo creo que ese debe ser el paso a paso, o sea, saber dónde estoy yo, personalizar la información, sacar la información clave, y también, como lo decía, por acá en una lámina, por acá atrás, vamos a revolvernos por acá un poquito.
analizar la información, validar los stakeholders internos y externos, lo que le decía que involucran a gente de adentro y de afuera, y ya con eso planteo la estrategia. Con eso yo he visto fluctuaciones. Seguramente habrán cosas, habrán escenarios como les decía acá que se pueden materializar y que parecen locos, pero se pueden dar. Y a veces tendremos que aceptar esos riesgos o tendremos alguna forma de mitigarlos. Pero este es como el proceso clásico que mostramos acá y que podría aplicar para evitar esas fluctuaciones en la estrategia de los proyectos. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos un comentario de José Manuel Cáceres que dice, muy interesante ver el panorama externo para cuantificar el impacto en estrategia de negocio o proyecto, materializado en un cuadro, como el que nos mostró. Valiosa presentación. Pasar del plano táctico al componente estratégico es lo que nos hace valiosos para las organizaciones. Sí. Me imagino que de pronto está hablando de este cuadro, seguramente. Pero si quieren este cuadro lo podemos cambiar. Esa imagen también se puede encontrar facilísimo en internet, que ayuda a encontrar ese entorno general y ese entorno específico, y que les ayuda, como les decía, a hacer como en forma de canvas o hacerlo iterativamente hasta que obtengan los resultados. Y identifiquen esas oportunidades y esas amenazas, ¿sí? Que es finalmente el mensaje que quiero que se lleven. Y seguramente se van a llevar sorpresas cuando lo hagan juiciosamente. Aquí hay otro comentario de Mauricio, dice, muy interesante, realmente hacen falta herramientas para identificar stakeholders externos. ¿Pero es comentario o es pregunta? Que no entendí ahí. Es un comentario. Ah, ok. Sí, los stakeholders internos, como les decía en un inicio, la guía PMBOK es bastante genérica. Pero sí, claro, estos stakeholders externos no nos podemos quedar, como les decía, en el gobierno, en el Estado, en la alcaldía, sino que debemos ir mucho más allá. Y acá hay herramientas con las que pueden navegar y seguramente encontrarán más de un stakeholders. Y no solo stakeholders, también requerimientos que también pueden emerger que no identificaran ustedes. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, en Doing Business. En Doing Business hay un indicador que dice cuántos días se demora para crear una empresa o cuántos trámites se necesitan también para la creación de una empresa. Con ese dato ustedes los pueden meter de una vez a la planeación de un proyecto. Si ustedes van a abrir, no sé, una oficina en Perú, una oficina en otro lugar de América Latina, en cualquier lugar del mundo, ¿cuánto me demoro? Vaya a Doing Business y con eso usted ya tiene un estimado, y de ahí saca requerimientos. De Doing Business saca clima de negocios, saca temas de solvencia, y no solo de Doing Business, sino de mucha información pública que está disponible. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta de Armando Díaz. ¿Cómo se incorpora el modelo de negocio escogido por la empresa con este análisis de identificación de riesgos externos? ¿Cómo se identifica el modelo de negocio escogido por la empresa? Ajá. Con este análisis de identificación de riesgos externos? ¿Cómo se identifica el modelo de negocio de la empresa con este análisis externo? No, es más, ¿cómo se incorpora el modelo de negocio escogido por la empresa con este análisis de identificación de riesgos externos? ¿Quisiera más aclaración en la pregunta? Sí. Bueno, no sé si tiene el micrófono y lo pueda abrir y lo escuchamos. Bueno, voy a abrirle el micrófono a Armando. Dame un segundo.
Armando, tienes el micrófono abierto. ¿Podrías plantearle la pregunta, por favor, a José Luis? No, pues hoy no tengo. Hola, buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, no, muy interesante toda la información que nos has compartido. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Las empresas hoy en día compiten por modelo de negocio y básicamente eso es lo que las hace diferenciarse de sus competidores para ser exitosas. Cuando tú haces todo este análisis de entorno, ¿cómo entra esa consideración del modelo de negocio que yo tengo, lo que el mercado, digamos, ofrece, si se alinea con eso o es un modelo diferenciador y por lo tanto tengo yo amenaza o tengo una oportunidad allí? Ya, listo, claro. Bueno, entonces para eso, para esa pregunta, yo empezaría por las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Esto responde, eso realmente es una evaluación sincera de si mi producto realmente, mi producto o el modelo de negocio que estoy proponiendo va a ser exitoso o no. Entonces, yo lo primero que entraría a ver sería estas 5 fuerzas de Porter, y lo que vería sería, sobre todo lo vería por el lado horizontal, que son esa amenaza a nuevos entrantes y la amenaza de productos sustitutos. Yo creo que por ahí va la respuesta. Entonces, con esos nuevos entrantes, con esas empresas que están entrando, lo que tengo que hacer es, pues, una especie de inteligencia de negocios, de averiguaciones, de analytics, de saber con qué están entrando, si el modelo de negocio es parecido al mío, qué está pasando con esos nuevos entrantes, y también qué productos seguramente ellos están trayendo unos productos sustitutos al mío y al modelo de negocio que quiero llevar a la realidad. Entonces, yo aplicaría primero sería esto, las fuerzas de Porter, porque Porter lo que me da es una mirada rápida de qué tan competitivo soy o no. Si yo encuentro que aquí tengo una amenaza a nuevos entrantes o una amenaza a productos sustitutos, pues tendré que seguir en ese mismo océano o reinventarme y cambiar mi promesa de valor, o cambiarle algo a mi producto, cambiarle algo al modelo de negocio para encontrar ese lugar competitivo. Y también metería el diamante de Porter porque me ayuda a analizar la competitividad también y complementa las 5 fuerzas. Y sobre todo porque como les decía, evalúa clústeres, industrias, es muy práctico para industrias geográficamente cercanas o industrias en un país, industrias en una región. Entonces también con la evaluación de estos factores, de esto que me tiene el diamante de Porter, también obtengo de una cierta forma si mi modelo de negocio es válido o no. Y válido o no es si soy competitivo o no soy competitivo, ¿sí? Quizás por ahí va un poco la respuesta. Si es válido o no, quiere decir que yo realmente estoy entregando una ventaja competitiva, un elemento diferenciador que el mercado me va a recompensar. Gracias, José Luis. Sí, está claro. Y como tú dices, estos análisis deben hacerse cada 6 meses porque realmente la competencia se mueve muy rápido y seguramente hay que reinventar de nuevo la forma como se entrega valor a los clientes. 6 meses parece razonable. Sí. Vale. José Pilar, si ya tenemos más preguntas, comentarios, sugerencias. En este momento no hay más comentarios ni preguntas en el chat. No sé si alguien más se quiere sumar, demos un par de segundos. Yo les quiero nuevamente recordar que la semana tenemos la Semana del Conocimiento del PMI. Vamos a tener webinar
de lunes a jueves, en este mismo horario. Para inscribirse, accedan por favor a la página del PM Colombia. Allí tiene toda la información, saber en cuál se podrían inscribir y participar. Nuestro presidente Wilber Navia va a estar el día martes en este horario. Por esta razón, el ciclo estratégico se toma, digamos, un descanso de la semana entrante y volvemos a retomar el 14 de mayo. También recordamos que en julio vamos a empezar la formación para ACP, para la certificación con Alberto Domínguez, para que estén pendientes de la página, puedan acceder ustedes o algunas personas que conozcan. José Juan, diciendo que felicitaciones por la exposición, un tema de alto impacto para las compañías. Y ya empezaron pues las personas a dar las gracias. José Luis, de verdad que te agradezco por tu disposición, por tu generosidad, por tu tiempo. Nos quedamos con tus datos y pues te dejo para que cierres la sesión. Bueno, no muchachos, pues bueno, gracias por unirse a este tema de interés. Si en sus organizaciones quizás quieren tener un acompañamiento, pues yo también le puedo dar ese acompañamiento si quieren. Estamos también con otra persona ahí, digamos, ahí en la estructuración de este tipo de servicios. Un amigo que está afuera del país, pero que bastante experimentado sobre todo en temas de regulación económica. Y no, pues sigamos haciendo parte de esta comunidad. A los que están ahí de espectadores, la invitación es a que más adelante se animen a estar de este lado, propongan sus temas de interés, compartan el conocimiento, que eso es lo que realmente nos enriquece, compartir el conocimiento y que ayude en el éxito de nuestros proyectos y de nuestras estrategias empresariales. Bueno, muchas gracias. Entonces, para todos una feliz noche. Que descansen y, pues bueno, gracias por participar. Bueno.